Amén. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a este seguimiento comunitario. De manera especial los hermanos de más lejos. Bendito Dios, hay hermanos de la comunidad del puerto, de las Tunas, pudieron llegar desde Santa Lucía, desde Poderillo, ¿cierto? Los que estamos aquí, se nos hace un poco más fácil porque estamos aquí, pudieron llegar desde Europeo. A los que vienen de lejos, pues cuesta un poquito más porque eso supone levantarse más temprano, eso supone salir a coger agua, a ver qué encuentran en el camino para poder llegar, eso supone disponer no solamente de una mañana, sino disponer como de 2 días, uno para llegar, otro para irse, porque si no es por la mañana se hace muy difícil viajar. Y que el esfuerzo que hacen unos nos anime, ¿verdad?, a nosotros, porque a veces nos levantamos mañana, salir y dejar esto y dejar aquello, dejar trabajo, dejar casa, familia, es decir, para llegar a siempre es siempre un reto. Y con el tiempo a veces podemos tener la tentación de cansarnos. Y con el tiempo puede surgir la tentación de cansarnos, así que bendito Dios que en esta mañana pudimos llegar a estar aquí. Tempranito tuvimos una hora de adoración, lo que se llamaba para interceder, para eso, para interceder por este encuentro, por ustedes, por nosotros, por todos, y para darle gracias a Dios por todo lo que Él va a obrar hoy en nosotros y a través de nosotros. ¿Me escuchan bien todos? ¿Se siente muy alto? ¿Está bien, hermano? Qué bueno verte. Gracias a Dios. Bendito sea Dios, que sé que has estado enfermo y que no puede estar y estás aquí con nosotros. Me alegra. Amén. Bueno, lo que siempre le digo, para que nos vayamos habituando y viéndolo como algo que forma parte de nuestra naturaleza humana, el hecho de estar bendecido no significa que no estemos cansados, ¿verdad? Creo que ustedes deben estar cansados. El hecho de estar bendecido no significa que no estemos desanimados, no significa que no estemos tristes, no significa que no estemos cansados, preocupados, agobiados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos 1002 problemas, 1002 preocupaciones, 1002 necesidades, pero a pesar de eso estamos bendecidos. ¿Sí? A pesar de eso estamos bendecidos. El apóstol San Pablo, en una de sus cartas, vamos a buscar ahí 2 de Corintios, capítulo 4. La segunda carta de los Corintios, capítulo 4. A ver, levanten sus Biblias, todos los que traemos sus Biblias. Es importante, si alguno no tiene, que ver cómo conseguimos para que tengan, pero es muy importante que todos traigamos nuestra Biblia para aprender a usar nuestra Biblia, para tener contacto, ¿verdad?, con nuestra Biblia. Dice San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7. Con todo esto llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de
por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Palabra de Dios. Eso se oyó muy bajito. Palabra de Dios. Cuando ustedes dicen que alabamos al Señor, significa que ustedes están alabando a Dios por la palabra que han escuchado. Significa que ustedes están de acuerdo con la palabra que han escuchado. Nunca olvidemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que la palabra de Dios nunca regresa sin dar fruto en nuestra vida. Si toda palabra de Dios que nuestros oídos escuchan, nunca regresa sin dar fruto en nuestra vida. A veces se tarda en dar fruto. ¿Saben por qué? Porque la tierra no está preparada. Sí, porque la tierra que hemos recibido, que somos nosotros, no está preparada. Por eso, queridos hermanos y hermanas, sí, tenemos que dedicar tiempo a labrar la tierra de nuestro corazón. Sí, dedicar tiempo a nuestra tierra. Uno de los grandes problemas normales del mundo hoy es que los seres humanos no dedicamos tiempo a nosotros. Dedicamos tiempo a todo y a todos, pero no a nosotros. ¿Cuántas veces yo me he detenido a pensar por qué siento esto? ¿Dónde está la raíz de esta tristeza? Sí, porque estoy triste. ¿Dónde está la raíz de este temperamento? ¿Dónde está la raíz de este carácter? ¿Por qué? Si ¿dónde está la raíz de este pecado? Porque a veces nos enfrascamos en el pecado, luchamos contra el pecado, pero seguimos en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a la raíz. Recuerden que para que una hierba no vuelva a salir del campo, ¿qué hay que hacer? Arrancarla de raíz. Sí. Y es más fácil dar el machete que arrancar de raíz. Sí. Arrancar de raíz es más trabajoso, pero arrancar de raíz sí, es mejor, porque el esfuerzo de hoy sí, te ahorrará mucho sufrimiento mañana y mucho trabajo mañana. Es como pasa a veces también con las heridas. Si uno se hace una herida y uno la ve que se gusta como herida, sí, parece que es sanado, pero por dentro sí, está pudriendo. ¿Cuántas veces nos dicen que hay que hacer una cura de qué? De caballo. Que hacer una cura de caballo. Eso significa que hay que ir, aunque duela, sí, aunque duela, porque eso es lo que va a hacer que sane. Y nosotros vamos a estar por ahí, por la revista, a que no me duela, porque tenemos miedo al dolor. Y el dolor es redentor. Sí. Nosotros no podemos pretender no sufrir. El sufrimiento siempre estará presente en nuestra vida. En la vida de todas las personas está presente el sufrimiento de una u otra manera. Siempre vamos a sufrir de una u otra manera. Ahora, ese sufrimiento mío puede ser un sufrimiento asumido y ofrecido para que se convierta en un sufrimiento redentor, o puede ser un sufrimiento que acabe con mi vida, puede ser un sufrimiento que amarre de mi vida, puede ser un sufrimiento que dañe a lo que está al lado mío. Si nosotros buscamos la carta a los Colosenses en el capítulo 1, si buscamos la carta a los Colosenses en el capítulo 1, después de los Filipenses, capítulo 1, a partir del versículo 24, dice el apóstol San Pablo, Colosenses 1:24. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así como
Colosenses 1:24. Con mis sufrimientos yo completo lo que falta a la pasión de Cristo para la salvación de la iglesia. Es que no fue suficiente la muerte de Cristo, sí fue suficiente, pero cuando yo sufro, yo me hago partícipe de esa muerte, así como un día yo seré partícipe de su resurrección. Si no es que Jesucristo estuviera incompleta su muerte y que necesite de nosotros, no. Es que cuando yo asumo el sufrimiento, ese sufrimiento lo ofrezco y ese sufrimiento redime, porque a nosotros, queridos hermanos y hermanas, no podemos olvidar que somos el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros, como parte de ese cuerpo, cuando ofrecemos el sufrimiento que viene a nuestra vida, a veces porque lo hemos buscado, a veces no lo hemos buscado, hay muchos sufrimientos que son las consecuencias de nuestro estilo de vida. Hay muchos sufrimientos que son consecuencias de que en un momento de la vida yo tomo una decisión y después voy pagando las consecuencias de eso con el sufrimiento. Hay sufrimientos que no dependen de nosotros, hay sufrimientos que otras personas nos infieren y hay sufrimientos que son naturales, enfermarse, la catástrofe, hay cosas que son naturales. Cuando se estudia sobre el mal, se nos habla de un mal, es decir, que es natural, y ese mal que si uno tiene que asumir, y muchas veces no entendemos el porqué, y de un mal que es inducido, si que es el mal que realizamos nosotros, o es el mal que nos realizan a nosotros. Pero nunca olvidemos, es decir, nunca olvidemos que a pesar de todo lo que pasamos, sí, no somos destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor está de nuestro lado. Ojalá ustedes tengan esa certeza. Si el sufrimiento no ha tocado su vida, prepárense, pues algún día llega. Uno tiene que prepararse para cuando llegue el sufrimiento. No podemos creer que la vida va a ser color de rosa. Uno tiene que prepararse. Cuando uno está bien, cuando no pasa nada, uno tiene que prepararse para cuando llegue el momento de sufrir. Para sufrir con Cristo y vencer con Cristo. Y si en mi vida ahora mismo estoy pasando por un sufrimiento, uno tiene que aprender a ofrecerse a Dios. Y como le decía ahorita, uno tiene que buscar cuál es la raíz para trabajar con la gracia de Dios para salir adelante. Vamos a buscar ahora el Evangelio que les he compartido, que va a animar hoy nuestro seguimiento, maestro. Como dice ahí en el cartel, maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Vamos a buscar en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, recuerden que es el último de los 4 evangelios. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 35 al versículo 42. Del versículo 35 al versículo 42, Juan 1. Juan 1, del versículo 35 al versículo 42. Busquen para que aprendan. Y parafraseando al Señor, porque el que busca encuentra. Dice Juan 1, a partir del versículo 35 al versículo 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con sus 2 discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús
fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Vamos a ir por parte. Lo primero, Santiago y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Eran discípulos de Juan el Bautista. Y un día Juan el Bautista les presentó a Jesús. Fíjense, Juan el Bautista no se quedó con su gente. Nosotros tenemos a veces la tentación de crear siervos para nosotros, gente que nos sirva a nosotros. Tristemente, a veces, sin darnos cuenta, emocionalmente nosotros chantajeamos y esclavizamos a otras personas para que dependan de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, por muy difícil que sea, nosotros no somos un fin, nosotros somos un medio para que la gente se encuentre con Jesús, no para que la gente se quede con nosotros, sino para que la gente se encuentre con Jesús. Por eso Juan le dijo: miren, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no salvo a nadie, ahí está el que salva. Y queridos hermanos y hermanas, algo que ustedes tienen que tener claro: todos tenemos capacidad para relacionarnos con Dios. Sí, los seres humanos y todo lo demás son medios, pero Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Así como Dios me eligió a mí, así Dios te eligió a ti. Desde el primero hasta el último, desde el más joven al más viejo, desde el que lleva más tiempo en la iglesia hasta el que lleva menos tiempo en la iglesia, todos elegidos por Dios. Por eso, algo que ojalá vayamos aprendiendo: aprendamos a hablar de nuestra experiencia de Dios. Porque muchas veces lo que hacemos es hablar de la experiencia que otros han tenido de Dios y me han comunicado a mí. Tal vez yo no he experimentado un Dios misericordioso. ¿Cómo hablar de un Dios misericordioso si tal vez yo no lo he experimentado? Por eso hay que pedirle al Señor: muéstrame tu misericordia. ¿Cómo hablar de un Dios que ama si yo no me siento amado por Dios? Porque si no, lo que voy a hacer es repetir lo que he escuchado de otros. Recuerden aquel momento en que Jesús se encuentra con sus discípulos y les pregunta a la gente: ¿qué dice de mí? La gente dice muchas cosas, pero Jesús le hizo una pregunta más personal a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Más allá de lo que la gente diga, tú, ¿quién dices tú que Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Cuál ha sido tu experiencia de Jesús? ¿Dónde tú te has encontrado con Jesús? ¿Cómo es tu relación con Jesús? Por eso es que cuando los discípulos aquellos se acercan a Jesús, porque
levantaron diciéndole maestro. Muchas veces se ve compartido. Jesús es maestro. Yo soy discípulo. Tú eres discípulo, discípula. Tú tienes un maestro. Tú tienes a alguien de quien tú tienes que aprender. ¿Qué yo he aprendido de Jesús? Si miro mi vida, si tú miras tu vida, ¿qué has aprendido de Jesús? Porque nosotros los cristianos tenemos la gran tentación que tienen todas las religiones del mundo. No aprender nada de Dios. Pedirle a Dios, servirle a Dios para recibir de Dios, para sentirme bien, pero no aprender nada de Dios. ¿Qué yo he aprendido de Jesús? ¿Qué yo puedo decir? Esto yo lo aprendí de Jesús. Y la enseñanza de Jesús está ahí en el Evangelio. ¿Cuántas palabras de Dios que a mí me entran por aquí, pero no me llegan aquí, porque me duele cuando llegan aquí, porque me cuesta cuando llegan aquí? No las quiero escuchar, porque me exigen un cambio de vida que yo no quiero dar. Fíjense, es más fácil estar toda la noche de rodillas que cambiar el corazón. Porque yo sufro cuando estoy toda la noche de rodillas físicamente, pero cuando yo tengo que cambiar el corazón es muchísimo más difícil todavía. Entonces, ¿qué hay en mi vida que tiene que ser cambiado por la gracia de Dios, sanado por la gracia de Dios, transformado por la gracia de Dios? Porque entonces yo podré decir un día, yo era, pero Jesús hizo en mí. Y entonces yo podré hablar de lo que Jesús hizo en mi vida. Mientras tanto, yo tendré que hablar de lo que Jesús ha hecho en la vida de otra persona. Y tal vez yo no tenga grande testimonio que dar a los ojos del mundo, pero tal vez yo he tenido que luchar contra mi egoísmo. Unos han tenido que luchar contra el alcohol, unos han tenido que luchar contra la pornografía, unos han tenido que luchar contra cualquier otra adicción. Yo he tenido que luchar con mi vanidad, yo he tenido que luchar con mi egoísmo, yo he tenido que luchar con mi carácter, yo he tenido que luchar con la mentira, que es lo primero que me viene a mí cuando tengo algún problema. Esa lucha a veces es más difícil que luchar contra la botella, contra mi orgullo, contra mi prepotencia, contra creerme que soy mejor que los demás, que lo merezco todo, porque me he sacrificado. Esa lucha es mucho más difícil que luchar a veces contra la pornografía en una pantalla, porque es la lucha conmigo mismo. Si la lucha conmigo mismo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros también tiene una historia para contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Como me costaba perdonar, como me costaba perdonar, como me costaba servir, compartir, como me costaba no compararme con los demás. ¿Cuántas veces estamos comparándonos con los demás? El Señor Jesús nos dijo que el que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Y nosotros queremos ser los primeros y ser los últimos. Queremos ser los primeros en ser reconocidos, en ser elegidos, pero no queremos ser los últimos
pues en acostarnos a dormir, recogiendo sillas, limpiando pisos. Cuando nos toca limpiar el piso, nos podemos mirar, pero fulanita no ha hecho nada, pero fulanita no está aquí, porque me cuesta estar yo solo, por amor a él. Pero él ya 3 días limpiando el piso y yo nunca he visto fulano haciéndolo, porque me cuesta, a todos nos cuesta, cuando todo el mundo está durmiendo, yo estar limpiando el piso por amor a Cristo. Claro, si lo hago para ser reconocido, que es algo que cada uno de nosotros está, que no nos sorprenda el deseo de ser reconocido. Quien no quiera ser reconocido, bendito sea Dios. Pero todos tenemos que luchar contra ese deseo de que se nos reconozca lo que hacemos. Pero cuando yo dejo de buscar que me lo reconozcan los demás y empiezo a darme cuenta que Jesús me lo está reconociendo, que es para su gloria y que Él está trabajando en mí, sanando en mí muchas cosas, a mí no me importa. Yo no voy hasta mi cansancio. Si yo llego hasta la 1 de la mañana, yo llego hasta la 1 de la mañana. Si otros han llegado hasta las 9 de la noche, son ellos. Y si otros pueden llegar hasta las 5 de la mañana, bendito sea Dios. Yo llego hasta la 1, pero hasta la 1 he llevado todo lo que yo he podido. Recuerden lo de la parábola del sembrador. Bendito Dios, como todo el mundo dio el fruto a la misma cantidad, pero hubieron los que dieron el 30%, el 70%, el 100%. Pero Dios vio el esfuerzo de todos esos que dieron que sean el 30%. Entonces cada uno de nosotros da según su capacidad, para la gloria de Dios. Si para que no sea mía la gloria, y por eso, bendito Dios, ojalá muchas veces las cosas nos salgan mal, para que seamos humillados, para sentirnos mal, para poder decir la gloria para Él. En mis triunfos y en mis derrotas, la gloria es para Él. Sí, y así lo gracias a Él. Y uno tiene que aprender a ofrecer a Dios también el fracaso. Porque cuando uno asume el fracaso, uno crece humanamente también. Porque uno no se da cuenta entonces que no todo es gloria. En Getsemaní, los 3 caminos que habían estado en el monte Tabor, cuando se reveló la gloria de Jesús, cuando Jesús se transfiguró, se llegó a Pedro, Santiago y Juan. Y allí, que bien se está aquí, maestro, hagamos brechosa, claro, si vieron a Elías, vieron a Moisés, vieron la gloria de Dios. Pero a ellos 3 se les llegó también a Getsemaní, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y saben en el momento del dolor de Jesús, cuando a mí siempre me ha impresionado esa frase de Jesús. Jesús dijo: tengo un dolor de muerte, siento una angustia de muerte. En ese momento, Pedro, Santiago y Juan estaban durmiendo. Y Jesús le fue a despertar y le dijo: vele conmigo, porque siento una angustia de muerte. Esa experiencia de sentir que sé todo el sentido del Señor, de que lo angustió tanto porque sabía que le llegaba la muerte, que tenía que enfrentarse a la muerte. ¿Y de qué manera? Y le pidió a ellos 3, a los que Él les había manifestado su gloria, a los que Él había elegido entre los 12 para que estuvieran con Él en el momento de la gloria. Los eligió también para que estuvieran en el momento del dolor. Y aquí el Señor le dijo: no han sido capaces de verdad
que me acompañen en su oración y no han sido capaces de dar ni una hora. Por eso cuando experimentemos la gloria, deseamos que la tierra es nuestra. Y cuando alguien nos diga qué bonito te quedó, para la gloria de Dios, qué bien hiciste, para la gloria de Dios, y no como una mera frase, sino de verdad que sepamos, ¿saben por qué? Porque mañana yo puedo ser el que abandone a Dios. Qué bonito pedirle al Padre, mañana yo puedo ser el que deje el ministerio. Por eso todo para la gloria de Dios. Y por eso seguimos a Dios y servimos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy puedo estar en esta hora y mañana puedo estar en ese momento. Porque hoy puedo ser y mañana no ser nada ni nadie. Porque hoy puedo estar preparado, hacer que todo funcione muy bien para la gloria de Dios y mañana ¿dónde estaré? ¿Cómo estaré? ¿Dónde estaré? ¿Cómo estaré? Y volviendo al texto del Evangelio que nos acompaña y nos anima hoy, Jesús le dijo, cuando ellos le preguntaron ¿dónde vives? Jesús le dijo, vengan y lo verán. Jesús les invitó a vivir una experiencia. Jesús no le dijo, mira, yo vivo aquí, yo hago esto, mira, yo, no. Jesús les invitó a vivir una experiencia. Sí. Ustedes han vivido una experiencia realmente de Dios. No es que no la hayan vivido antes. En la vida vivimos muchas experiencias de Dios. En la vida el Señor muchas veces nos toca y nos vuelve a levantar de muchas maneras. Una prédica, un retiro, una adoración, un encuentro con una persona, una experiencia del dolor, un momento en que hemos visto la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida, el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. Son muchas maneras en que vivimos la experiencia de Dios. Y el Señor le dijo, vengan y lo verán. Si todavía no hemos vivido una experiencia de Dios, hay que buscar y pedirle, Señor, muéstranos tu rostro. Como Jacob, cuando luchó con Dios, que Jacob le dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Uno se convierte no por palabras, uno se convierte por una experiencia. Y la conversión, queridos hermanos y hermanas, es personal. Yo no me convierto a Dios por lo que los demás digan de Dios. Yo me convierto a Dios el día que yo me encuentro con Dios. Que yo experimento realmente la gloria de Dios. Eso es lo que tanto me han hablado, yo lo he experimentado. Que yo experimento la misericordia de Dios. Porque yo he sido malo y el Señor me ha perdonado. Porque yo he sido infiel y el Señor me ha perdonado. Porque yo merecía la muerte. Porque yo merecía no ser tenido en cuenta. Porque yo merecía que nunca más confiaran en mí. Y el Señor me restituyó, me dio vida y confió en mí. Eso es experimentar esa misericordia. Y cuando yo la he vivido, yo la puedo compartir. Y entonces cuando mi palabra, mi testimonio, hace que otros se conviertan también. Porque van respaldadas por una vida, por una experiencia. No son palabras buenas que he aprendido, si son palabras de las que yo puedo dar testimonio, de las que yo puedo dar fe. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hay que buscar al Señor. Nuestra vida es para buscar a Dios. Ojalá nosotros seamos conscientes de eso. La vida es para disfrutarla, la vida es para compartirla, la vida es un regalo, la vida es para soñar, la vida es para lograr cosas, metas, pero por sobre todas las cosas, la vida es para relacionarme con Dios. Mi vida es para Dios. Porque Dios
es cuando nuestra vida tiene sentido. San Agustín decía una frase que muchas veces le he compartido: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto, buscando hasta que no descanse en ti. Decía San Agustín, que fue un hombre que vivió una vida un poco desordenada en su juventud, decía: te buscaba afuera, te buscaba en las cosas creadas, en la hermosura de lo creado, pero tú estabas dentro de mí. Si esto es lo creado, imagínense al Creador. Si Dios ha creado hombres y mujeres tan buenos, imagínense al Creador. Si Dios ha creado la belleza de una montaña, de un mar, de un río, si Dios ha creado la hermosura de los pájaros, de las flores, imagínense al Creador. Entonces a veces nos entretenemos en lo creado. Luchamos por tener las cosas que Él ha creado y no al Creador. Si he sido creado, tú has sido creado para relacionarte con Dios. Y una relación de hijo, de hija, de hermano, fíjense, a veces escandaliza, pero yo soy no solamente hijo de Dios, sino también que yo soy hermano de Dios. Dios es mi hermano, porque yo puedo llamar a Dios Padre porque Cristo me lo enseñó. Y por eso es que San Pablo dice en su carta a los Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que yo no pueda en Dios. No hay nada que yo no logre en Dios. Lo que uno tiene que aprender a tener paciencia, y nosotros paciencia tenemos, hermanos y hermanas, es que si la tierra no está preparada, Dios no puede obrar. Ahí no nace nada, ahí no crece nada. Y nosotros, vuelvo y repito, no preparamos nuestra tierra. Estamos tan metidos en las cosas de este mundo que las necesitamos, que no sacamos tiempo para nosotros y para Dios. Por eso bendito Dios que ustedes han dedicado toda la mañana para estar con Él, para oír de Él, para compartir con Él y entre nosotros, porque también en la comunidad se hace presente Dios, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, y eso de que yo creo en Dios y a la iglesia es imposible. Yo no tengo que ir a la iglesia para amar a Dios, yo no tengo que ir a la iglesia para ser buen creyente, eso es imposible. Yo no puedo conocer a Dios sin la iglesia. Yo no puedo agradar y servir a Dios sin la iglesia, por muy pecadora que sea la iglesia, por mucho defecto que tenga la iglesia. Es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Ahí es donde yo recibo la comunión. Yo no puedo comerme a Cristo sin la iglesia. Para poner un ejemplo. Por lo tanto, si yo no me congrego, yo no puedo decir que yo adoro a Dios. A no ser que haya algo que lo impida y que Dios sabe. Sí, pero que realmente lo impida, porque queridos hermanos y hermanas, yo puedo dejar de ganar un sábado por la mañana 3,000 pesos para darle gloria a Dios. Y los 3,000 pesos que no me hagan falta, me hacen falta, pero no más que la gloria de Dios, no más que la gracia de Dios, no más que la certeza de saber que soy amado por Dios. Y hay veces que tal vez yo no pueda dejar en mi casa a una persona porque necesita de mí, y no la puedo dejar, y no la dejes, porque ahí está tu Dios sirviéndote, porque ahí, en mi hermano, ahí está Dios. Pero hay veces que yo sí puedo dejar en mi casa y decirle: mira, aquí te tengo
Mira, tú vas a pasar conmigo una semana, vente conmigo, si no esperas que yo regreso en 2 horas, 3 horas. Porque tú vas a estar conmigo una semana. No va a ser posible que yo no pueda ir a la iglesia porque me llegó otra visita que se va a pasar conmigo una semana, un mes. Si van a vivir, estamos en la cabeza, sin mí la vida sigue, nos llorará, nos extrañará, pero la vida va a seguir. La vida va a seguir sin nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que buscar lo que da gloria a Dios para tener vida eterna. No solamente que Dios, hermano, que puede dar muerte, la vida eterna es para este mundo también. La vida plena es para este mundo. A pesar de todos los problemas que podamos tener, de todas las necesidades que podamos tener, cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno se deja sanar por Dios, cuando uno se llega a Dios, uno es alegre, a pesar de que tiene mil problemas, mil necesidades, mil dificultades, enfermedades. ¿Por qué? Porque tiene a Dios. Entonces, ¿dónde vive el Maestro? El Maestro vive en cada uno de nuestros hermanos. Cuando uno busca Mateo 28, busquemos Mateo 28. No es Mateo 28, disculpe. Mateo 25. Cuando uno busca Mateo 25, a partir del capítulo 31, cuando se nos habla del juicio final, y hasta el final del capítulo 46. Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Escuchen, entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y el Evangelio sigue diciendo a los que no les sirvieron, que sus hermanos más pequeños: apártense de mí, maldito, porque tuve hambre y me dieron de comer, sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, enfermo y no fueron a verme, desnudo y no me vistieron. Y Señor, ¿y cuándo fue que te vimos así? Cuando no lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo tampoco. Cuidado, que a veces estamos entretenidos en darle gloria a Dios en el culto y se nos olvida darle gloria a Dios en nuestros hermanos. Y a mí no sabía dónde decirle, pero para mí siempre ha sido muy llamativa una parte del Evangelio del Antiguo Testamento, donde el Señor dice: este pueblo me honra con sus labios. En Isaías
29. Si buscamos Isaías 29, a partir del versículo 13. Isaías 29. Busquen de un lado a otro para que la Biblia no se nos haga extraña. De Mateo 25, vamos a Isaías 29. A partir del versículo 13. Dice Isaías 29, 13. El Señor ha dicho: este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Por eso yo seguiré desconcertando a este pueblo y será mi sorpresa, mi más sorpresa. La sabiduría de sus labios fracasará y se perderá la inteligencia de sus entendidos. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor no diga de nosotros: este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Siempre he tenido presente estas palabras del profeta Isaías para evitar que la iglesia sea un pueblo que honra a Dios con sus labios, pero que su corazón esté lejos de Dios. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, es que la iglesia constantemente busca cómo servir al hambriento, al desnudo, al preso, al enfermo, a cualquier persona. ¿Para qué? Para que sus labios glorifiquen a Dios, alaben a Dios, pero también para que su corazón esté cerca de Dios, porque le sirve a sus hermanos. Todo lo que hagamos por otra persona, queridos hermanos y hermanas, lo hacemos para la gloria de Dios. Y yo creo que es muy sencillo de entender. Los que son padres y madres, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Si lo hiciste por mí, no se lo hubieras hecho por mí. Es tan sencillo de entender que lo que uno hace por una persona lo hace por Dios, porque nosotros los seres humanos lo experimentamos. Cuando hace alguien algo, sí, los que no tenemos hijos, cuando hace alguien algo por mi mamá, sí, lo hace por mí. Cuando alguien hace algo por mi hermano, lo hace por mí. Y uno experimenta que es como si lo hubiera hecho por mí, no importa que no me deje a mí. Si le diste a mi hermano, si le diste a mi hijo, si le diste a mi madre, no importa que no me deje a mí. No importa que no haya para mí, que no haya espacio para mí. A mí lo que me importa es que mi hijo pueda ir. A mí lo que me importa es que mi hermano, que mi madre pueda ir, que mi padre pueda ir. Porque yo le amo. Y yo soy capaz de renunciar yo por ellos. Entonces, dice la palabra de Dios que si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, para tu nombre, tu Padre Celestial. Si nosotros somos malos, si yo que soy capaz de por un hijo quitarme, pero después por otra persona no, más bien quitárselo a otra persona. Si yo soy capaz de quitarme un dulce para que se lo coma a mi hijo, pero después no me importa comerme 3 y 4, otros no coman, porque soy malo, porque soy egoísta. Imagínense Dios que es bueno. Cuánta alegría al corazón de Dios, lo que tú haces por cualquier otra persona, no importa por quién, porque el borracho tiene madre, el asesino tiene madre, el ladrón tiene madre, la prostituta tiene madre, el violador tiene madre. Entonces, cuidado, decir, todos tenemos padre y madre, y todos podrán decir justamente, según la justicia humana, que se pudre en la cárcel, menos madre. Si humanamente justicia, que se pudre en la cárcel por lo que hizo, menos su madre, menos su padre.
Y no es que le diga que lo que hizo está bien. Si cuando una madre pide algo por sus hijos, no es que diga que está bien lo que hizo su hijo, es que es su madre, es su padre. Entonces, eso tenemos que aprender, es que Dios es Padre. Y cuando nosotros no entendemos por qué Dios perdona a alguien, ojalá un día tengo que experimentar lo que es perdonar a un hijo que te ha dañado, o a un padre o a una madre que te ha dañado. Claro, a veces no lo logramos, pero yo repito, porque somos malos, pero Dios no es como nosotros. Y por eso es entendible que Dios diga: lo que tú haces por un precio, lo haces por mí. Y no es que estemos de acuerdo con lo que hizo el precio de esta persona, no estamos de acuerdo con eso. Actuó mal, pero necesita de amor, experimentar el amor, necesita un favor, necesita un plato de comida, porque es una persona necesitada. Entonces, por eso es que los cristianos estamos llamados a amar al mundo, servir al mundo y a todo, indiscutiblemente sea así el bien o el mal, porque no es que estamos aprobando lo que están haciendo, sino que estamos amando a una persona necesitada. Y realmente, queridos hermanos y hermanas, las cosas que nos rodean realmente no podemos decir que nos determinan. Sí, nosotros tenemos la última palabra, pero muchas veces, queridos hermanos y hermanas, nosotros no tenemos la capacidad para elegir el bien. Aunque dotados estamos de esa capacidad, muchas veces el ambiente en que nos hemos movido, la realidad en la que nos estamos moviendo, nos ha dañado tanto que a veces no podemos elegir el bien. Necesitamos de la gracia de Dios, de una fuerza, de una ayuda. Necesitamos de ser amados constantemente para elegir el bien. El Papa Francisco, y lo he dicho muchas veces, en una ocasión en una cárcel de Latinoamérica, le dijo a aquellos presos: yo soy alguien que por gracia de Dios no he estado donde ustedes están. Yo soy capaz de lo más grande, pero yo soy capaz de lo más bajo también. Y ninguno de nosotros se escapa de ser el mayor bien del mundo y de hacer el mayor mal del mundo. Ninguno se escapa. Por eso, gracias a Dios de estar donde estamos, gracias a Dios de haber crecido en la familia que crecimos, gracias a Dios de haberle conocido, gracias a Dios. Y nos toca orar por aquellos que no le han conocido, por aquellos que hacen el mal, por su conversión. ¿Saben por qué? Porque el ser humano, aunque tiene capacidad para hacer el mal, ha sido creado para hacer el bien. Si el ser humano ha sido creado para hacer el bien, nosotros hemos sido creados para el bien, no para el mal. El mal, recuerden siempre, es ausencia de bien en nuestra vida. El mal no existe. El mal no existe. El mal está ahí cuando yo no hago el bien. Es lo contrario del bien. Pero no tiene existencia propia. Ustedes ya han escuchado esa historia de Einstein, ¿verdad? Que una vez el profesor, no sé si es verdad o mentira, pero la historia se ilumina mucho. Una vez el profesor para un cristiano delante de todo el mundo para bochornarle y le dijo: Dios creó todo lo que existe. Sí, Dios ha creado todo lo que existe. Entonces Dios creó el mal, porque el mal existe. Y si Dios creó el mal, pues es malo. Y dicen que Einstein se paró y le preguntó al profesor: profe, ¿la oscuridad existe? Pues claro, apagamos todas las luces aquí, nos trancamos y todo esto queda oscuro. Y le dijo: no, profe, la oscuridad no existe. Existe la luz. Y la oscuridad es ausencia de luz.
Se puede medir la velocidad de la luz. No se puede medir nada de la oscuridad. La oscuridad no existe. Cuando no hay luz, ¿qué es lo que existe? A eso le llamamos oscuridad. Profesor, ¿existe el frío? Pues claro, buscamos un aire acondicionado que ahora mismo a todo lo que da. O cuando por la naturaleza llega el invierno para ver si no siente frío. Profesor, el frío no existe. Existe el calor. Tú puedes medir el calor. El frío es ausencia de calor. Cuando no hay calor, a eso que experimentamos le llamamos frío. Pero el frío no tiene existencia en sí. Si no existe el frío, es ausencia de calor. Lo que existe es el calor, se genera calor. Científicamente es así. Entonces le digo, profesor, el mal no existe. El mal es ausencia de bien. No existe la mentira. La mentira es negar la verdad. Existe que estamos reunidos aquí casi 60 personas. Si yo digo que fueron 30, yo estoy negando la verdad, que es lo que existe, 60. Y por eso le hago mentira la negación de la verdad. Pero la mentira en sí no existe, es ausencia de verdad. Es cuando no digo la verdad, que es lo real, lo que se puede comprobar. La mentira no se puede comprobar, a no ser por la verdad y con la verdad. No tiene existencia propia. Y así pasa con el mal. El mal es toda la ausencia del bien en el corazón del hombre. El mal es no hacer el bien, que es lo que realmente existe y que es para lo que nosotros hemos sido creados. No los cristianos, todos los seres humanos. Hemos sido creados para el bien. Y cuando no hago el bien, entonces ahí está apareciendo el mal como ausencia del bien, pero no como existencia propia. Y eso es una verdad innegable, nadie lo puede negar. Que cuando yo no hago el bien, que es lo que existe, entonces le estoy dando lugar al mal como ausencia del bien, pero no tiene una existencia propia el mal. Y todos estamos llamados a hacer el bien, y hacer el bien cuesta. San Pablo lo dice: no sé qué me pasa, que el bien que quisiera hacer no lo hago, y hago el mal que no quisiera hacer. ¿Cuántas veces experimentamos eso? Que después de hacer una cosa nos arrepentimos de lo que hicimos, que queremos hacer, que decimos yo no lo voy a volver a hacer, y lo volvemos a hacer. Porque nuestra naturaleza, queridos hermanos y hermanas, es una naturaleza herida por el pecado. Pero también es una naturaleza asistida por la gracia de Dios. Por eso hay que pedirle mucho a Dios su gracia. Y yo he entendido la gracia de Dios de esta manera. Si la gracia de Dios es ese regalo, que la hace en mí y lo repito que yo no puedo hacer humanamente. Y nosotros tenemos que luchar por cambiar, por crecer, pero tenemos que ser conscientes que estamos heridos por el pecado. Y por eso muchas cosas en la vida no las vamos a lograr si no es por la gracia de Dios, si no es por la fuerza de Dios. Para vuelvo y repito, darle la gloria a Dios. No lo he logrado yo, lo ha logrado Dios en mí. Y es verdad que yo he tenido que poner de mi parte. Pero el resultado final, si no hubiera sido por Dios, no lo hubiera logrado. Por eso es que San Pablo también dice
conozco, como decimos, de las patas que cogemos. Por eso es que, queridos hermanos y hermanas, si no caemos muchas veces en el pecado, tenemos que aprender a huir de las situaciones del pecado. Huir. La tentación la experimentamos todos. Y la tentación es como un perro que te está ladrando, pero que está amarrado. Te podrá ladrar y tú podrás sentir el ladrido, pero está amarrado. Si tú no te acercas, no te va a morder. Por mucho que tú sientas los ladridos de ese perro, te des miedo, piensa que te va a morder, está amarrado. Si tú no te acercas, no te va a morder. Por eso de la tentación y de los lugares y de las personas que me hacen caer, alejémonos, porque si no, caemos. El fuerte es el que corre ante la tentación. Eso de que yo lo voy a lograr, eso de que yo no voy a caer, eso es mentira. Si yo soy adicto a algo, eso de que yo puedo estar y tomar un trago y no va a pasar nada, eso es mentira. Si eres adicto a la bebida, después del primero, del segundo y del tercero, no lo vas a hacer. Y tú tienes que saber que eres adicto, por lo tanto no te tomes el primero. Alguien se puede tomar el primero y no pasa nada. Bendito sea Dios. No pasa nada. Pero si tú no puedes con el primero porque tienes el segundo y el tercero, no te lo tomes. Y por eso también como el Señor San Pablo dice, si todo es lícito pero no nos conviene, entonces si tú sabes que al lado tuyo hay un hermano que puede caer, no le brindes. Abstente tú también, aunque tú no te hagas nada, tomarte una cerveza, pero estás con alguien que sí le va a hacer daño, no te lo tomes. Tómatela en tu casa, tranquilo, no pasa nada, porque a ti no te hace daño. Porque no es tu debilidad. Pero hay otros hermanos que sí. Por lo tanto, no le brindes, no la proporciones. Porque tú llegas a un casa tranquilo, no pasa nada, pero el otro tal vez se vaya borracho y sea un problema en su familia. Y sea el escándalo, y sea la dificultad en la familia. Y tú fuiste la piedra de tropiezo. Sí, por eso es que cada uno tiene que conocerse y puse la vida por cualquier otro pecado en lo que se debe caer. Tenía un compañero de seminario que decía que cuando dos se juntan, llega un momento en que se pueden hablar mal de los demás. Entonces, cuando tú veas que ya se acabó el tema de conversación y se pusieron a hablar de los demás, me muero, no lo conozco nada. Porque vas a dejar a la persona porque saben hablar de la persona. Entonces, cristiana, cuando empiezan a hablar mal de alguien, me voy, que tengo que cocinar, me voy, que tengo que limpiar los zapatos, bueno, me voy después. ¿Por qué? Porque también la experiencia nos dice que cuando nos juntamos no hablamos de nosotros. Yo a nadie le digo que papá me borracho todos los días, me encanta cuando llego a mi casa, ¿no? Yo digo, ay, papá es una muerta, mira lo que hizo. Yo a nadie voy a decir conmigo, mira lo que se está metiendo, no. En mi casa es humana. Yo a nadie le digo, yo no me veo comer con los robos, yo no puedo ver nada porque yo no robo las cosas, no. Fulano de tal no puedo ver nada. Entonces, cuando nos pongamos, cuando nos demos cuenta de que ya empezamos a hablar mal de los demás, rompamos la conversación. ¿Saben por qué? Porque no vamos a resolver nada. Más que dañar la moral de la otra persona y la integridad de la otra persona, que tiene derecho a que sea cubierta. Yo digo que no soy borracho, que a mí no me toca decirlo, no me toca juzgarlo. Porque ¿qué yo voy a hacer por él? ¿Qué yo voy a hacer por ella? Nada. Entonces, ¿por qué voy a hablar mal? ¿Por qué voy a hablar mal? Si yo ni conozco la situación que está viviendo, con lo que está pasando, con lo que está
Cuando tu hermano peque, llámalo. Llámala con él. Eso es lo evangélico. Y si yo no tengo el valor de llamar a mi hermano, me toca dar rodillas por él. Pero yo no tengo que ir a hablar con nadie de lo mal que ha hecho mi hermano. Porque yo no he tenido el valor de cumplir la enseñanza de mi maestro. Ven, llámalo y habla con él. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y si no tengo ese valor y voy a ir con otra persona, examínense cuál es mi motivación. Hay que examinar mucho las motivaciones, porque decía Santa Teresa de Ávila, de buenas intenciones está yendo el camino al infierno. Ay, que no fue mi intención. Revisa cuál es tu intención, tu motivación. Ay, es que tuve buena intención, sí, pero dañaste. Eso revisa, porque decía Santa Teresa de Ávila, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Se podemos dañar con muy buena intención, en el mejor de los casos. ¿Dónde podemos encontrar al Señor? Al Señor lo podemos encontrar en la Eucaristía, en cada sagrario. Lo encontramos en los pobres, en los necesitados, en toda persona que está cuidada, pero lo encontramos también en el sagrario. Tomen, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Sí, hay que sacar esto. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hay una historia que cuenta la Madre Teresa de Calcuta, que en una ocasión, no sé si fue más antes, alguien le dijo: si ustedes los cristianos realmente creyeran que Dios está ahí, no se separarían del sagrario. Y nosotros llegamos aquí, nos vamos a conversar, y no hay ni una mirada al sagrario. No hay ni un pensamiento para Jesús en el sagrario. Por eso hay muchos sagrarios abandonados. Y el sagrario de nuestras iglesias puede estar abandonado, aún estando la iglesia llena. No hay una flor para el Santísimo Sagrario. Si no hay una vela prendida Jesús en el sagrario. Es verdad que a veces no podemos, y por eso ustedes no tienen que darle cuenta a nadie, solo a Dios. Pero ¿cuántas veces pudiéramos venir a una adoración y no venimos? Porque hace mucho sol, porque estoy cansado, porque tengo que adelantar, porque si se va la corriente, ¿por qué? Queridos hermanos y hermanas, en el momento de la oración esto parece todo. No hay que hacer nada. En el momento te sientas a ver la Biblia y te acuerdas que tienes que llamar a no sé quién para algo importante. Yo digo que no es importante, pero te acordaste cuando te sentaste a leer la Biblia. Para algo importante, fíjense, no estoy diciendo que no sea importante, pero ¿cuándo te acordaste? Cuando te sentaste a leer la Biblia. Que tengo que hacer una visita a alguien necesaria e importante, pero ¿cuándo te acordaste? Cuando tenías que ir a misa o cuando tenías que ir al servicio. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Fíjense, otras veces se lo he compartido. ¿Por qué fue que Satanás tentó a Eva con una manzana? ¿Se imaginan con una naranja? No hubieran pecado. No hubieran pecado porque ahora la naranja no me permite. Fue como una manzana. Entonces hay muchas cosas buenas que nos pueden separar de Dios. Porque las cosas malas no nos caen atrás. Vamos a agarrar lo bueno. Y que yo necesito, y que mi familia necesita, y que yo tengo que, todo bueno, pero que te aleja de Dios. Que es el bien mayor y supremo. Cuando Jesús dijo que no ame más, que no me ame a mí más que a su madre y a su padre, no es digno de mí, o que no me ame a mí más que a sus hijos, no es digno de mí.
Y a veces envidiamos otra familia, otros padres, otros hijos, porque no conocemos con todo lo que luchan. Si no conocemos con todo lo que luchan, porque nada más queremos la fachada. Y recuerden siempre que las procesiones se llevan por dentro. Entonces, no nos olvidemos, Dios primero. Y vuelvo y les repito, hay personas que necesitan de nosotros, a las que no podemos abandonar. Pero realmente es una necesidad que no puede abandonar 1 hora, 2 horas, 1 mañana, 3 días. Si realmente están tan dependientes de mí, les falta alguna pierna, les falta algún brazo, están postrados en una cama. Y cuando yo me vaya a hospital una semana, se irán conmigo para el hospital a vivir, dejarán de comer, dejarán de dormir. Siempre piensen en eso. Si yo voy a un hospital, ¿quién atiende a mi madre? Yo tengo que estar preocupado por eso. Pero si voy a un hospital, mi madre sigue sin mí, come sin mí, vive sin mí, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Algo se puede ir a la mañana, algo se puede organizar el fin de semana. Porque no depende necesariamente de mí. Y porque tampoco yo soy el único de la familia, ni la familia. Por eso, busquemos de Jesús que está en el sagrario. Mostremos con hechos, porque hechos son amores, obras son amores, ¿verdad? Mostremos a Jesús que le amamos. Muchas veces se me dice, en nuestra iglesia, en el Boquerillo, pero Santa Lucía y Pedrito, todas las mañanas están abiertas. ¿Por qué no sentir un día de corazón ese deseo de vestirse e ir a la iglesia? Con el sol, con el calor, con el cansancio. Eso es un acto de amor. Pasar por frente de la iglesia y subir un momento a donde está Jesús en el sagrario, aunque sea para doblar mis rodillas. Eso es un acto de amor. Denle gracias al Señor si un día están a una cuadra de la iglesia de Santa Lucía y el Señor pone en su corazón ir un momentito a la iglesia. O si están en su casa haciendo cualquier cosa y el Señor pone en su corazón vestirse para un momentito a la iglesia. Y háganlo. Que cada visita a la iglesia que tenemos que sacar un acto de amor a Dios, porque hay cosas siempre que dejar. Y no solamente un acto de amor, es también un acto de fe. Es un acto de fe, porque voy a ir a ver y a estar con el que es el Señor de mi vida, mi Dios, a quien yo amo sobre todas las cosas, el que me da fuerza, el que me restituye, el que me transforma. El Señor también nos habla por medio de su palabra. Queridos hermanos y hermanas, hay que leer la Biblia. Y yo sé que es difícil leer la Biblia todos los días. Lo sé por experiencia propia. Porque pasan a veces días sin que yo coja la palabra de Dios en mis manos. Pero la meta tiene que ser coger todos los días la palabra de Dios en mis manos. No podemos acostumbrarnos a no coger la Biblia entre semana en nuestras manos. Hay que sacar el tiempo, pedirle a Dios la ayuda, la gracia, hasta que no pase un día sin coger la Biblia en nuestras manos. Proponernos cada día leer un versículo, 2 versículos. Imagínense ustedes un capítulo, medio capítulo, todos los días, y orar esa palabra para ver qué Dios me dice ahí. Todos los días. Que no pase un día sin leer la palabra de Dios. Tiene que ser nuestra meta, porque ahí es donde está hablando. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? ¿Cómo yo voy a hablar de Dios? Si yo no sé nada de Dios, yo no sé lo que Dios dice en su palabra, ¿cómo voy a hablar después de Dios? ¿Por qué voy yo a comunicar de Dios si yo no conozco su palabra? Yo conozco lo que otros han dicho de Él, lo que otros han
Y mira que tenemos tiempo para todo tenemos tiempo. A veces estamos cansados de ver la unidad, pégate al teléfono y te pasa por solo. Estaba cansado para leer la Biblia. Y hasta de 2 horas para el teléfono, para la televisión, para conversar con otra persona. ¿Saben por qué? Porque tienen ahí a Satanás constantemente entreteniéndote para que tú no conozcas a Dios. Y en cosas buenas, no tiene que ser malas, cosas buenas, pero que no te dejan buscar de Dios, que no te dejan conocer a Dios, que te impiden llenarte de Dios. Ojalá que nosotros constantemente estemos buscando al Señor y nosotros nos encontremos con el Señor en los demás, en su presencia sacramental, en su palabra, en la iglesia, cuerpo de Cristo. Donde está la iglesia está Cristo. Si donde está la iglesia reunida está Cristo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde está la iglesia reunida está Cristo. Sin duda, donde yo no sienta nada, donde yo no vea nada, ahí está Cristo. Donde se reúne su iglesia. Entonces cada vez que haya alguien que pueda, llegue, porque ahí está Cristo. Donde se ha reunido su iglesia, ahí está Cristo. Y también, con esa certeza vivir, con esa certeza de que Dios camina con ustedes. Ahora sí, espero no equivocarme. Espero no equivocarme. Si buscamos Mateo 28, versículo 20, el último versículo de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y voy a terminar con esto la prédica. Mateo 28, versículo 20. Dice el Señor: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Otras traducciones dicen que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos y hermanas, el Señor es fiel a su palabra. El Señor no se arrepiente, el Señor no cambia. El Señor está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de la vida de cada uno de ustedes, hasta el momento de su muerte. El Señor está con ustedes todos los días. Y vamos con esa certeza. Y vamos con esa certeza de que Dios acompaña nuestra vida. No porque lo sentimos, sino porque le creemos. En todo momento de tu vida, Dios te acompaña. No hay momento de tu vida que Dios no esté contigo. No hay situación de tu vida que Dios no esté contigo. A veces no le vemos, no le sentimos. A veces pareciera que no está. Pero no hay momento de la vida de ninguno de nosotros que no esté acompañada por Dios. No hay momento de nuestra vida que no esté acompañada por Dios. No hay dolor, no hay situación, no hay circunstancia, no hay necesidad que no esté acompañada por Dios. Hay que aprender a descubrir a Dios. Hay que aprender a darle gracias a Dios. Aunque no te veo, yo sé que tú estás ahí. Aunque no te siento, yo sé que tú me acompañas. Y ahí está el Salmo 23. Aunque pase por valle oscuro, yo nada tengo porque tú estás conmigo.
Me toca esperar, confiar, sufrir, pasar. Pero esta noche no va a ser eterna. Esta situación no va a ser eterna. Después de esto viene la bendición de Dios. En este proceso de mi vida Dios me está trabajando, Dios me está transformando. Pero mi final es ver la gloria de Dios. Pasarán años, 5, 10, 20, 50, qué sé yo. Pero yo permanezco fiel a Dios. En medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, yo permanezco fiel a Dios. Porque Dios es fiel a su promesa y Él está conmigo. Pero para eso, hermano y hermana, se tiene que haber alimentado mucho la fe. Eso no se improvisa. Eso no se logra en un día. Eso es el fruto de una vida que cree en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la presencia de Dios. Es una vida que ha entregado su vida a Dios. No importa por lo que esté pasando ahora, por lo que pasa mañana. No importa el tiempo que pase. Pero yo sé, yo estoy convencido, yo estoy convencida que en Dios seré más que el triunfador, más que el triunfador. No importa las veces que me caiga, yo sé que un día esto será parte de mi pasado. Yo sé que un día esto será un motivo para que yo dé gloria a Dios. Yo sé que un día yo podré decir de dónde Dios me sacó, lo que Dios hizo en mi vida, en la vida de mi familia, de la iglesia. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero hay una palabra. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo en esa palabra. Pase lo que pase, sienta lo que sienta. Aunque muchas veces sea destruido, experimente la muerte, el sufrimiento. A mí me sostiene Dios. De cuánta gente se dice, pero ¿cómo es posible que este hombre, que esta mujer, con todo lo que está pasando, se mantenga en pie? ¿Cómo no ha perdido la razón? ¿Cómo no se ha quitado la vida? ¿Cómo ha podido soportar tanto? Porque su vida se ha construido sobre Dios. Porque ha construido su vida en la fiel promesa de Dios, de que está con Él, de que está con ella hasta el fin. Y a nosotros no nos gustan los procesos. Nosotros queremos ver las cosas inmediatas. Pero pasa como la fruta cuando se madura, con líquido no sabe igual a cuando se madura naturalmente. No sabe igual. Entonces, con líquido es más rápido. Con líquido es más rápido. Lo que puede ser naturalmente 1 o 2 semanas, con líquido son 2 días. Pero no sabe igual. ¿Por qué? Porque la fruta necesita un tiempo y un proceso para. Así nos pasa a nosotros en la vida. Si en el proceso, en ese día a día, es donde el Señor va trabajando, llega el momento que se espera, porque ha habido un proceso. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos ha permitido escuchar su palabra, nos ayude con su gracia a hacer vida nuestra palabra. Y que eso que hizo Juan, que fue enseguida donde estaba su hermano Pedro, y le dijo, hemos visto al Mesías, que eso sea lo que nosotros hagamos con los demás. Que así sea. Amén, hermano.